Steven. ¿Listo? Perfecto, listo. Ok, vamos a un saludo para los que nos ven desde casa. Después de 3 semanas de no vernos, hoy volvemos a retomar el estudio. Así es que les voy a pedir a todos, por favor, que abran sus Biblias. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a procurar, como les dije al principio, vamos a intentar llegar al corazón hoy de esta enseñanza y abandonar esta enseñanza, por lo menos aquí adelante, no de nuestras vidas, la próxima semana. Entonces, hoy voy a procurar llegar hasta el corazón de esta verdad maravillosa que estamos viendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a llegar hasta el corazón de esto que hemos tratado de explicar durante las últimas semanas, y espero poderlo terminar hoy. Les pedí al principio que me dieran unos minutos más porque necesito lograr avanzar suficiente. Ok, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se van a acordar, pero la última vez que nos vimos hablamos acerca del perdón, ¿se acuerdan? Y les di un ejemplo muy triste acerca de esta cantidad de matrimonios que se están, perdón, que se están destruyendo hoy en día. Y debido a eso, hablamos o empezamos a hablar del perdón. Y les di un dato, no sé si se acuerdan, les di el dato de que el 70%, escuchen esto porque es muy triste, el 70% de los hombres, de los varones que están en la cárcel, fueron educados solamente por su madre. El 70%. ¿Sí? Y no significa esto que la mamá hizo un mal trabajo. No, no es eso lo que estoy intentando decir. Lo que estoy intentando decirles es que quien les diga a ustedes, que está de moda de por sí, quien les diga que no va a pasar nada cuando un hogar se desintegra o cuando un hogar se destruye, les está mintiendo. Va a pasar todo lo que ustedes no se imaginan. Todo y más. ¿Sí? Si ustedes piensan, y lamentablemente también esta enseñanza va dirigida a los creyentes, si ustedes piensan que la separación arregla algo, están absolutamente equivocados. Es mentira. Una separación, un divorcio, complica, ustedes no tienen una idea cuánto la vida de todos los que intervienen. ¿Sí? Si ustedes, padres, por ejemplo, me dirijo a los padres, si ustedes no piensan en sus propios hijos, escuchen, en una separación, si ustedes no piensan en sus propios hijos, nunca van a lograr realizarse en la vida. Nunca, se los garantizo. Ahora, voy a decir algo. Esto en el entendido de que Dios no interviene. Cuando Dios interviene, ahí sí las cosas cambian completamente. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Ok, pero en la vida de una persona que ha pasado o atravesado por un divorcio, por una separación o por la destrucción de su hogar, empiezan a pasar cosas que ustedes no se pueden imaginar. Y empiezan, por ejemplo, los reproches. Empiezan los problemas. Y esto que acabo de mencionar, este dato que les di, es solamente uno de los datos, de los cientos de datos que hay sobre este tema. Bueno, ¿y por qué terminamos hablando de eso la vez anterior? Porque el plan de Dios, Kimberly, ahora sí, empiezo, escuchen, estamos tratando de que esta enseñanza sea lo más práctica posible. Así es que necesito, si ustedes lo ven necesario, que incluso tomen nota, porque para mí estas cosas son increíbles. ¿Sí? Entender esto a estas alturas de mi vida, aunque podría pensar que llegó tarde, estoy seguro que llegó justo en el momento que tenía que llegar esta enseñanza. El plan de Dios, cuando ustedes y yo escuchamos todas estas cosas o estos detalles o estos datos que acabo de compartirles, el plan de Dios, cuando Jesús vino a esta tierra, escuchen, el plan de Dios, el plan que Dios tenía al enviar a su Hijo a esta tierra, es precisamente para romper las cadenas que le impiden al hombre disfrutar su vida. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Ese es el proyecto de Dios. Cuando Dios envía a su Hijo a la tierra, lo hace con ese propósito.
¿Qué o cuál? Romper las cadenas que le impiden al hombre vivir como tiene que vivir, como Dios planeó que viviera. Estas cadenas o estas estructuras que le impiden al hombre disfrutar su vida. Pero hice un paréntesis, ¿se acuerdan? La vez anterior les dije que en este punto, cuando ustedes y yo escuchamos esto, podríamos malinterpretar la enseñanza. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, cuando Dios dice que Él nos va a hacer libres del pecado, podríamos pensar, podríamos interpretar de una forma equivocada la enseñanza. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cualquier persona al escuchar esto podría estar pensando o pensaría lo siguiente: bueno, Alex, yo soy de las personas que asumo mis responsabilidades, mis retos, mis desafíos con un verdadero compromiso. Yo siempre me comprometo con las cosas. Pero tengo que decirles algo, o les voy a recordar lo que les dije. Esto no depende de nosotros. No depende de ustedes, no depende de mí. Ustedes me pueden decir que cuando ustedes toman las cosas en serio, son los mejores, los número uno, tomando las cosas en serio. Pero les voy a recordar algo, escuchen. La persona de la que ustedes me están hablando, que toma sus compromisos en serio, es exactamente la persona que Dios quiere cambiar. ¿Sí? Así es que, vuelvo y repito, ustedes y yo tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ustedes pueden creer que somos muy comprometidos o estamos muy comprometidos o nos tomamos las cosas muy en serio, pero en realidad, en el fondo, no es así. En el fondo, fallamos, tropezamos. En el fondo, ya aún como creyentes, ni hablar cuando éramos incrédulos, pero aún como creyentes, no logramos mantener nuestros compromisos o nuestras promesas con Dios, porque esto depende de Él. Así que el hombre necesita volver a nacer. ¿Sí? Hablando de cristianos, de iglesias tradicionales, yo era uno que durante todo este tiempo, hasta mis 26 años, yo, a sabiendas de que sabía lo que tenía que hacer, o sabiendo lo que tenía que hacer, nunca pude hacer lo correcto. Nunca. Yo siempre supe. Lo que pasa es que no había armonía entre mi razón y mi voluntad. Las dos iban en direcciones opuestas. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía la voluntad para hacerlo. Hasta que Dios puso en armonía ambas cosas y me dio el poder para poner en armonía ambas cosas. Así es que, repito, el hombre necesita volver a nacer y es Dios el que va a llevar a cabo este maravilloso milagro del que hoy vamos a estar hablando. Así es que, repito, cuando ustedes escuchan esta enseñanza, no vayan a pensar que yo les estoy diciendo que tienen que portarse bien o que Dios les está diciendo perdón, o que Dios les está diciendo que tienen que portarse bien o que tienen que salir a perdonar, porque estamos hablando del perdón y hoy vamos a hablar mucho del perdón. No, esa es la peor interpretación de esta enseñanza. Este versículo 32 que está ahí en la pantalla dice, escuchen, dice esto, y esto es así tal cual. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el momento en que ustedes y yo conocemos la verdad de Dios, ¿sí? Cuando ustedes y yo conocemos la verdad de Dios, como consecuencia, instantáneamente, como una consecuencia, ustedes y yo empezamos a descubrirnos libres. ¿Sí está claro? Como consecuencia de conocer la verdad, sin ningún esfuerzo de ustedes, no media nuestro esfuerzo. Ustedes y yo, solamente por abrazarnos con todo nuestro corazón a la verdad de Dios, esta verdad que tratamos de aterrizar, solo por eso empezamos a descubrirnos libres. Solamente por eso. Y la persona que hace este milagro no tiene nada que ver con nosotros. La persona que va a romper las cadenas, nada más leamos, creo que era Lucas, Roger,
Lucas 4, creo que es el versículo 18. Estoy hablando de quien rompe las cadenas, ¿sí? Les voy a recordar un verso, no sé, no quiero desviarme. Sí, ese es. Dice el Espíritu, el que está diciendo estas palabras es Jesús, ¿sí? Él está en el templo, se le dio uno de los rollos del profeta Isaías a leer y él lee esto sobre sí mismo, ¿sí? Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. No olviden, está hablando Jesús. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuchen: para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A eso se refiere esta enseñanza cuando Dios dice que va a romper las cadenas. Esto que acabo de leer era una descripción de lo que yo era antes de Cristo. Yo estaba oprimido, estaba cautivo, estaba ciego, tenía el corazón quebrantado y era sin duda alguna la persona más necesitada. Pobres allí en el pasaje no se refiere a una persona escasa de recursos, sino a una persona que reconoce que necesita o que es un necesitado espiritual. ¿Sí está claro? Así es que el que se encarga, el que se va a encargar de romper las cadenas es Dios. El que libera al hombre de su propio egoísmo es Dios, de sus propias pasiones. Hablando de pasiones, cuando las pasiones aparecen, cuando todas estas cosas o toda esta estructura corrompida aparece en nuestra vida, cuando nuestras pasiones, nuestras tendencias o nuestras debilidades gobiernan nuestra vida, tienen un efecto destructivo, ¿sí? Sobre la vida de la persona. Hoy voy a hablar, espero poder terminar hablando acerca de las dos cosas más importantes que el pecado produce en la vida, ya sea de un incrédulo y con mucha más razón en la vida de un creyente. ¿Sí? ¿Saben cuál es una de esas cosas? El pecado ciega la vida de la persona. Ustedes y yo dejamos de darnos cuenta, a partir del momento en que pecamos, dejamos de darnos cuenta del daño que provocamos o del daño que hacemos, porque estamos cegados. ¿Sí está claro? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Hablábamos con un matrimonio y que estaba en problemas bastante graves. Y cuando a esta pareja se le empezó a explicar cuál era la razón o cuál era el origen de los problemas que tenían o que estaban teniendo, ellos empezaron a darse cuenta de que estaban como todas las parejas que están en problemas, que estaban cayendo en una trampa. ¿Sí? Es una trampa, escuchen esto. Empezaron a darse cuenta de que estaban ya en una trampa, en lo más profundo de esta trampa, y simplemente se dieron a la tarea de preguntar qué era lo que tenían que hacer para salir de allí. Se les dieron algunos consejos y llegó un momento en la conversación donde, por lo menos, a mí me llamó mucho la atención algo. Hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Que estas dos personas, esta pareja, habiendo entendido simplemente que lo único que tenían que hacer para salir de esta trampa era, escuchen, otorgarse un perdón, perdonarse sus ofensas, ¿sí? Era lo único que tenían que hacer, un perdón mutuo por todos sus errores pasados. Cuando ellos entendieron que lo único que tenían que hacer era otorgarse ese perdón, ¿saben qué hicieron? Se mantuvieron en su posición. No quisieron perdonarse. No quisieron avanzar. Y entre en serio y en broma se les dijo que si querían se podrían dar la mano. Ustedes se pueden imaginar, es un chiste por supuesto, ustedes se pueden imaginar que se le tenga que decir a una persona o a un par de personas que lo que siempre quisieron hacer durante todo este tiempo que se estaban conociendo,
que era tomarse de la mano, ahora haya que forzarlos a tomarse de la mano. ¿Sí me explico hasta dónde alcanzó ahí la destrucción? Bueno, a esto me refiero cuando digo que el pecado ciega, es uno de los efectos más profundos del pecado en la vida de cualquier persona y sobre todo, como vamos a ver, en la vida de un creyente. La ceguera, el pecado produce ceguera, el egoísmo produce ceguera, la maldad del hombre produce ceguera y puede quitar, escuchen, delante de sus propios ojos la posibilidad de vivir correctamente, la oportunidad de disfrutar sus vidas. Le roba a la persona esta oportunidad. Si este día, espero que todos, si este día todos ya han invitado a Cristo a su corazón, quiero decirles que Él entró para hacer algo. Escuchen, Kimber. Cuando Él entró al corazón, aquel enero del año 2000, en mi caso, cuando Él entró para empezar a romper las cadenas. Cuando Él entró a mi vida, Él entró porque Él quería romper las cadenas que naturalmente ustedes y yo no podemos romper. ¿Sí? Escuchen, no pierdan de vista, volvamos al pasaje, por favor. No pierdan de vista esto. El pasaje dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿De qué nos hace libres esta verdad? ¿Y para qué nos hace libres esta verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? En eso, precisamente en eso estamos. Y estoy diciéndoles, o trato de explicarles, que cuando Cristo entra al corazón del hombre, cuando la persona nace genuinamente de nuevo, entonces le da la oportunidad a Dios de empezar a romper todas estas estructuras, todas estas tendencias, debilidades, pasiones. Le da la oportunidad a Dios de ir rompiendo estas cosas que naturalmente ustedes y yo no podemos romper ni destruir. ¿Sí? Cuando Él entra, cuando Dios entra para empezar a cambiar nuestra vida, para empezar a transformar nuestra vida, para empezar a romper todos estos obstáculos que se oponen a este proyecto, a que el proyecto de Dios se desarrolle en sus vidas y en la mía. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros decimos, o que los hombres dicen esto. Por ejemplo, hablando del perdón, algunas personas, bueno, ya hoy esto está de moda, dicen, es que yo no puedo perdonar. O lo voy a decir diferente, es que esto sí no lo puedo perdonar. Escuchen esto y si quieren lo apuntan, por favor. Si ustedes no perdonan, el perdón no es algo que la otra persona necesita. No cometan el error de pensar así. El perdón es algo que ustedes necesitan otorgar. No es algo que la persona con la que tuve aquel conflicto necesita. No. Esa persona puede vivir feliz sin mi perdón. Yo necesito perdonar. Ustedes y yo fuimos diseñados para perdonar, porque si no perdonamos, nos vamos a amargar. Si ustedes y yo no perdonamos, nos vamos a amarrar a una vida, nos vamos a atar a una vida de amargura y resentimiento. Escuchen, porque esto no queda allí. No vayan a pensar que una vez que ustedes retuvieron el perdón a alguien, el futuro va a ser un buen futuro. No, esto no va a ocurrir nunca. Escuchen, espero que no estén perdiendo esto que estoy tratando de explicar. Repito, cuando ustedes no perdonan, en sus vidas va a aparecer la amargura y el resentimiento. Y el futuro se oscurece para ustedes. ¿Por qué? Aunque ustedes, escuchen, esto es así, esto es un principio y ustedes no se lo pueden brincar. Aunque ustedes dejen de ver a la persona que los ofendió o a la persona con la que tuvieron el conflicto, finalmente esa amargura y ese resentimiento que apareció en sus corazones, que brotan o que están brotando en este momento de sus corazones y que es únicamente por la falta o por la incapacidad de poder perdonar una ofensa,
estas cosas, la falta del perdón, se va a convertir en una fuente de frustración que les va a impedir disfrutar sus vidas. No podrán disfrutar sus vidas si ustedes no perdonan. ¿Sí? ¿Saben qué viene después de la frustración? ¿Saben qué aparece en la vida de un hombre cuando permitió la amargura, el resentimiento y luego esto llevó a la frustración en su vida? ¿Saben qué viene después de la frustración? ¿Saben qué es lo que aparece? Lo que viene después de la frustración es la violencia, la agresión. Cuando la persona está frustrada, el paso siguiente en esta cadena de destrucción es ¿qué dije? La agresión. La agresión, perdón, es que todavía tengo la garganta. Después de la frustración viene la agresión. ¿Sí? Así es que pues veamos el versículo 36, Robert, por favor, para que quede más claro. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la Biblia, lo que este versículo quiere decir, o lo que la Biblia quiere decir, es que si el hombre que es libertado por Cristo, ¿libertado de qué? A ver, ok, ¿libertado de qué? Libertado del pecado, libertado de nuestros pecados. Estamos hablando, por ejemplo, del perdón. El hombre, no sé si ustedes lo han visto con todo esto que está ocurriendo, con esta guerra en Ucrania, Rusia y todos los actores que en este momento están participando, pero el hombre vive esclavizado a su maldad. Es increíble ver la maldad del hombre en medio de esto que se está desarrollando allá, tan lejos. La maldad es la responsable de que nada en esta vida se arregle. Nada. La maldad, el egoísmo, el orgullo. Cualquiera de estos altercados o cualquiera de estas diferencias entre los hombres, cualquier conflicto, cualquier situación equivocada en la vida, los hombres no saben cómo solucionarlo. Ya no saben cómo hacerlo. ¿Pero por qué es esto? Por una razón muy sencilla, por la corrupción que hay en nosotros. ¿Sí? Por el pecado que hay en nosotros, por toda esta estructura corrompida que hay en nosotros. ¿Cuántas cosas podrían haber sido diferentes en la vida de la humanidad? Y no hablemos de la humanidad, hablemos de nosotros. En nuestras vidas, en las vidas de ustedes, en la mía, si hubiéramos entendido que Cristo quería arreglar todas estas cosas, todo lo que estaba mal en nuestra vida. Evidentemente, primero, el hombre tiene que invitarlo al corazón. No va a ocurrir de otra forma. Así es que una vez que Él está en el corazón, ahora sí, Él empieza a desarrollar su trabajo, Kimberly. Y empieza con este proceso donde Él va rompiendo las cadenas y empieza a darnos libertad. Cuando Él va rompiendo estructuras, ustedes y yo empezamos a descubrirnos, no haciendo un esfuerzo, sino simplemente nos empezamos a descubrir siendo libres. Empezamos a disfrutar una libertad que antes no teníamos. ¿Sí? Dios nos empieza a dar una libertad para que ustedes empiecen a vivir una vida que nunca nos imaginamos poder vivir. ¿Sí? A veces cuando hablamos de que rompe las cadenas, por ejemplo, y esto es algo que voy a retomar al final, a veces ustedes y yo decimos, y esto es verdad, yo no digo que no sea así, ¿sí? Por ejemplo, la frase común en la boca de los creyentes es: invité a Cristo al corazón y dejé esto, dejé lo otro, esto se terminó en mi vida, esta conducta, este comportamiento, esta forma de reaccionar, todas estas cosas acabaron. Pero esto no es necesariamente una indicación de que Jesús está en el corazón. No necesariamente esto es así. ¿Cuál es una señal inequívoca, Kimberly,
de que Cristo entró al corazón. ¿Cuál es una señal de que Cristo está en el corazón? ¿Cuál es? En el contexto de lo que estamos viendo, es esto. Cuando Él entra, cuando Cristo entra al corazón de un hombre, cuando Dios ya está en el corazón de un hombre, cuando ese hombre estableció una correcta relación con Dios, se acercó a Dios en los términos correctos, Dios empieza a hacer algo muy particular. Sí, empieza a cambiar algunas cosas que están mal, pero ¿saben qué es lo más importante que Él hace? Él empieza a cambiar la esencia de lo que ustedes y yo somos, que nos llevó a estos vicios. ¿Sí me explico? Sí, algunas cosas van a cambiar, vamos a dejar ciertas cosas, pero eso no es una señal de que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay personas que han abandonado cosas sin necesidad de que Cristo esté en el corazón. Sí, lo voy a explicar más adelante, pero cuando hay un genuino nuevo nacimiento, lo sabemos porque Dios empieza a cambiar la oficina central donde se toman todas las decisiones más importantes en nuestra vida, el corazón. El corazón es la esencia de lo que ustedes y yo somos. Dios empieza a cambiar la esencia de lo que somos. Dios empieza a cambiar la dirección en la que ustedes y yo íbamos. Dios empieza a cambiar aquel lugar que nos llevó a todos estos vicios, lo que nos llevó a vivir mal, la esencia de lo que ustedes y yo somos. ¿Sí? Cuando Dios empieza a darle, ocurre algo extraordinario. Cuando Dios empieza a cambiar todas estas cosas, hace algo simultáneamente. ¿Saben qué? Empieza a darle valor a nuestra vida delante de nuestros propios ojos. El valor que nuestra vida nunca tuvo, por primera vez empieza a tenerlo. Cuando ustedes y yo empezamos a ver nuestra vida cambiar, nuestra vida empieza a adquirir valor. Todo el valor que el diablo le robó, empieza Dios a devolvérselo. Dios empieza a darle valor hasta que llega un punto en donde su vida, mi vida, se vuelve tan valiosa y tan hermosa delante de nuestros ojos que ahora ustedes y yo lo pensamos 2 veces antes de volvernos a entregar aquellas cosas equivocadas. ¿Sí? Ya lo pensamos 2 veces si volvemos a afectar nuestra vida por alguien o por algo como lo hacíamos antes. Ya por nada ni por nadie vamos a volver a atentar contra nuestra vida. Así es que esto es lo que Dios hizo a la hora de entrar a vivir a nuestro corazón. Justamente esto, empezar a darle valor y empezar a darnos la oportunidad de experimentar esta libertad que ustedes y yo nunca tuvimos y que vamos a ir explicando. Ahora sí, ¿cuál es la libertad más maravillosa que un hombre puede experimentar? Según el contexto de lo que estamos hablando, ¿cuál es la libertad más maravillosa que un creyente puede experimentar? Se los voy a explicar. Es la libertad que ahora ustedes y yo tenemos de agradar a Dios. Esa es la más grande, la más extraordinaria de las libertades que empezamos a descubrir y a disfrutar cuando hemos nacido de nuevo. Dios nos hace libres. ¿Se acuerdan que les dije? Y conoceréis la verdad. Ya sabemos que esa verdad se refiere a la verdad de Dios, que voy a explicar todavía un poco más. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de esa corrupción que nos siguió por años y que hizo tanto daño en nuestra vida. Pero libres ¿para qué? Libres para agradar a Dios. Y esa es la más grande de todas y la más maravillosa de todas las libertades que ustedes y yo vamos a poder experimentar. Agradar a Dios, vivir para Él. Esto que acabo de decir, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, servir a Dios, esto que acabo de decirles es la verdadera libertad de un hombre. Esto es a lo que se refiere este
pasaje. La verdadera libertad, escuchen, la única libertad que satisface. No existe otra libertad. La libertad para agradar a Dios, la libertad para servir a Dios, la libertad para hacer la voluntad de Dios, es la única libertad que va a llenar el corazón de un creyente. No hay otra cosa, no hay ninguna otra cosa que satisfaga. Ustedes le pueden entrar de lleno y con todas sus fuerzas y con todo el corazón a lograr, a alcanzar todas las metas temporales en esta tierra. Pero nunca, nunca van a lograr llenar lo que solamente esta libertad puede llenar en el corazón de un hombre. Nunca. Todos los problemas, sí sabían, no sé si saben esto, pero nunca, escuchen esto, nunca en la historia, nunca en la historia de la humanidad ha habido una sociedad con tantos problemas emocionales como la nuestra, como la actual. Nunca. ¿Sí sabían eso? Nunca han habido tantas personas en terapias o asistiendo a un terapista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con toda esta generación de especialidades o de especialistas que intentan, ya no sé de qué forma, absorber todos estos problemas que tienen los hombres hoy. Nunca ha habido una sociedad que viva con tantos problemas emocionales como la nuestra. Nunca. ¿Saben por qué? No pierdan de vista. ¿Sí? Sigo hablando de la libertad. Conocer la verdad de Dios trae libertad. ¿Sí? Y estoy hablando de eso. No he perdido esa dirección. ¿Saben por qué nunca ha habido antes una sociedad con tantos problemas emocionales como la nuestra? Porque nunca hubo antes una sociedad tan egoísta como la nuestra. Primero yo, luego yo y de último yo. Cuando el hombre, cuando ustedes y yo nacemos de nuevo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces Dios nos hace libres. El hombre es libre, escuchen, el hombre es libre el día que Dios empieza o puede, a través del nuevo nacimiento, romper esta cadena en particular. ¿Cuál? La de vivir para nosotros mismos. La de vivir para mí, únicamente por lo que a ustedes y a mí nos interesa. ¿Sí? Y empezamos ya no a vivir por lo nuestro o por lo que a mí me interesa. Empezamos a vivir por lo que Dios nos dice o por lo que Dios nos ofrece. Empezamos a vivir para Él. Empezamos a intentar, a ver, ¿cuál fue la verdad más maravillosa? ¿Cuál es la verdad que acabo de decirles que es la verdad más maravillosa que un hombre puede disfrutar? La libertad más maravillosa de la cual un hombre puede disfrutar, la libertad de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios rompe esta cadena o con esta cadena en la que yo solamente vivo para mí y todo gira alrededor de mí, lo que ha provocado todos los problemas que hoy vive la humanidad, entonces Dios empieza a romper esto, a quitar este obstáculo y me invita a vivir por lo que Él me ofrece. ¿Sí? Empezamos por primera vez a intentar agradar a Dios o a intentar hacer la voluntad de Dios, y esto, vuelvo y repito, es lo único que trae la mayor satisfacción que un hombre pueda experimentar en su vida. Esto es lo que empezamos a descubrir cuando la verdad de Dios aparece en nuestro corazón. Hay muchas personas, no sé si les pasa, pero les aseguro que les va a pasar y espero que pronto. Hay muchos que me han dicho: Alex, ¿por qué esta insistencia de invitar a Cristo al corazón? ¿Por qué nos atosigan ustedes los creyentes con esta idea de nacer de nuevo, de invitar a Jesús al corazón? O sea, ¿por qué tanta necedad con esto? Bueno, hay dos razones, ¿sí? Yo no sé si para ustedes son razones objetivas o razones subjetivas. Para mí son completamente objetivas. La primera de ellas, la primera razón por la cual andamos
intentando ganar las almas. Perdón. ¿Saben cuál es? ¿Por qué atosigamos a la gente, como decía un amigo, con este tema de invitar a Jesús al corazón? Porque el día en que ustedes y yo nacimos de nuevo, ese día hubo una confirmación al interior del corazón de que ahora vamos para el cielo. De que todo aquello que oímos, que escuchamos, que nos explicaron y que en algún momento descubrimos que era la verdad y por esa razón nos abrazamos a ella con todas nuestras fuerzas, en ese momento descubrimos que íbamos para el cielo. Y a partir de ese momento empezamos a tener claro en el corazón y en la mente, empezamos a preocuparnos por el destino eterno de todas aquellas personas, especialmente de aquellas personas que amamos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque empezó a brotar del corazón de cada uno de nosotros el deseo, este deseo que acabo de explicar, el deseo de agradar a Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y resulta que cuando ustedes empiezan a hacer esto, a vivir para Él, a hacer su voluntad, a hablar de Él, empezamos a disfrutar, a gozar nuestra vida como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Sí? Y esto es maravilloso. Y cada vez que ustedes y yo hacemos la voluntad de Dios, la vida, nuestra vida, aquella vida que muchas veces menospreciamos y aquella vida que muchas veces intentamos destruir, nuestra vida se empieza a convertir en algo maravilloso, en algo que empezamos a disfrutar. ¿Oyeron? Así que, vuelvo y repito, si hoy ya ustedes invitaron a Cristo al corazón, creo que todos lo han hecho, quiero recordarles algo muy sencillo. Me devuelvo a la enseñanza con la que me desvié. Quiero recordarles algo muy simple. Es una de las verdades que con mayor facilidad ustedes y yo perdemos de vista. ¿A qué verdad me refiero? Y quiero decirles algo. Preparando esta enseñanza, estudiando esto, para mí ha sido muy importante, ¿sí? Y ya van a entender por qué. ¿A qué verdad me refiero? ¿Cuál es la verdad que fácilmente la mayoría de los creyentes con mucha facilidad pierde de vista? A esta verdad, ¿cuál? Que las victorias no son nuestras. Las victorias son de Jesucristo, no son nuestras. ¿Oyeron? Cuando ustedes le entregaron sus vidas a Cristo, ustedes y yo no sabíamos absolutamente nada de Él, más que lo que nos acababan de contar. Ustedes y yo ni siquiera entendíamos que había una voluntad de Dios con la que había que cumplir. No sabíamos absolutamente nada acerca de Él. ¿Sí? Empezamos simplemente a seguirlo, empezamos a seguir el consejo de aquellas personas que nos dijeron: enfócate en Cristo, no pierdas de vista el cielo, sigue el consejo, y de una forma mágica y maravillosa, nuestra vida empezó a salir adelante. ¿Sí? Lo que intento decir es que ustedes y yo fuimos salvos por gracia. ¿Sí entienden el concepto de gracia? Fue un regalo. Nos dieron algo que no merecíamos. Es el favor de Dios inmerecido. Fuimos salvos por gracia. Y la vida cristiana tiene que seguirse desarrollando por gracia, no a través de un esfuerzo propio. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, cuando vamos aprendiendo algunas cosas y entendiendo cosas y leyendo, de repente algo pasa. Empezamos a pensar que la vida cristiana la podemos sostener nosotros, que la vida cristiana es el resultado de un esfuerzo que ustedes y yo podemos hacer. Y perdemos de vista que es Dios quien la sostiene y es Dios quien la cuida. Es por gracia, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ok, a ver si me entienden. Por ejemplo, cometemos el error de decir: es que tengo que ir a la reunión,
Es que tengo que leer, es que tengo que orar, es que tengo que regalar un tratado, es que tengo y tengo y tengo. Y lo expresamos como si fuera una carga, algo que tengo que hacer, algo que estoy obligado a hacer. ¿Sí? Y muchas veces tratamos o caemos en la trampa de los creyentes de luchar en nuestras propias fuerzas con estas cosas. Sobre todo y especialmente cuando se trata de debilidades y tendencias, ¿sí? Que afectan profundamente nuestra vida. Así es que les decía que para mí esta enseñanza ha sido muy valiosa, muy importante. ¿Por qué? Porque preparando esta enseñanza, Dios me volvió a recordar cómo es que se consiguen las victorias. ¿Cómo es que realmente se consiguen las victorias? ¿Cómo es que Dios trae una verdadera limpieza a mi vida en un área en particular? ¿Sí está claro? Y ustedes me pueden decir, Alex, ¿qué es? ¿Que no estabas viviendo bien? No, no se trata de eso, no estoy hablando de eso. Pero puedo decirles algo, en algunas áreas de mi vida me descubrí luchando, tratando de sostener mi relación con Dios en esa área en particular con mis fuerzas o en mis fuerzas. ¿Sí? Es decir, luchando para no fallar, pero luchando en mis fuerzas, no en la gracia. Y Dios me llevó a entender nuevamente o a vivir nuevamente en lo que este pasaje dice, en la verdad de este pasaje. ¿Cuál? La libertad a la que Él y solamente Él nos puede llevar. ¿Sí? Una libertad donde nada depende de nosotros. Nada depende de nosotros. Él se encarga de hacerlo todo. Él se encarga de sacar esa conducta de nuestra vida. Él se encarga de sacar todas esas estructuras que nos avergüenzan, que nos han humillado aún como creyentes y que no hemos querido abandonar. Él se encarga de darnos la victoria. Él va a encargarse de ir, escuchen esto, Él se va a encargar de ir hasta lo más profundo del ser de cada uno de ustedes, del corazón de cada uno de ustedes, hasta donde tenga que ir, hasta donde sea necesario ir, para darles la victoria que ustedes y yo necesitamos. Pero es Él el que da la victoria. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede limpiar todos los aspectos equivocados de nuestra vida. Él es el único que puede ir, escuchen esto, traten de imaginarse. Él es el único que puede ir avanzando, rompiendo todas estas estructuras que no nos permiten vivir como debemos vivir. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede limpiar y romper. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que ustedes y yo finalmente podamos agradar a Dios como siempre hemos tenido que agradarlo. ¿Sí está claro? Así es que si hay personas que esta noche acaban de invitar a Jesús al corazón o personas que ya tienen años, recuerden esto, nunca lo olviden. Es la verdad, una de las verdades más importantes que se olvidan más fácilmente. Recuerden esto, no depende de ustedes. La victoria no depende de nosotros, depende por completo de Él. Siempre y mientras caminemos sobre esta tierra, el poco tiempo que nos queda, por cierto, mantengan sus ojos puestos siempre en Él. No olviden eso. Todo depende de Él. Nada depende de nosotros. Él es el que nos va, hablando de las cosas que a veces se convierten en una carga, Él es el que nos va a impulsar, ya no será una obligación. Él es el que nos va a impulsar a leer, a amar la Biblia. Él es el que nos va a impulsar a buscarlo a través de la oración. Él es el que nos va a impulsar a regalar un tratado o a hablarle de Cristo a alguien o a dar testimonio o a compartir con otras personas lo que Dios ha hecho con ustedes. Es Dios el que se va a encargar de abrir las puertas, de traer las oportunidades que ustedes y yo, por las que ustedes y yo estamos orando. Y sobre todo recuerden esto, escuchen, en cada tentación,
porfa, escuchen esto. En cada tentación, en cada uno de estos momentos, de estas circunstancias donde ustedes son tentados, donde viene desaliento, donde aparecen esas tendencias y debilidades, otra vez, donde son invitados a volver atrás. Escuchen, recuerden esto, en ese instante que venga esta invitación de volver atrás, por favor nunca olviden esto, Él es el único que puede romper esa cadena. ¿Sí? Él es el único. Cuando ese momento de debilidad aparezca en sus vidas, recuerden esto, Él es el único que puede limpiar. Él es el único que puede romper. Por eso dice, y conoceréis la verdad. ¿Sí? Ahora sí, hablamos de la verdad de Dios. Pero también hemos hablado acerca de la verdad de nosotros mismos. ¿Se acuerdan? En algún momento lo hablé al principio, cuando dije o cuando hablamos acerca del valor que ustedes y yo tenemos, el valor de nuestras vidas. ¿Se acuerdan? El amor que Dios nos ha expresado, a ver, no sé si entienden esto, pero el amor que Dios nos ha expresado a través de Jesucristo, esto es mucho más amplio de lo que yo he logrado alcanzar a explicar aquí delante. ¿Sí? Jesús es la expresión infinita del amor que Dios tuvo por todos ustedes y por mí. Estoy tratando de llegar o de abarcar todas estas verdades. Estamos hablando de la verdad de Dios. Ahorita me devuelvo a eso y voy a terminar la noche con eso. Pero también estamos hablando en paralelo con eso, hablando acerca de la verdad de nosotros y de la verdad del mundo. Y quiero detenerme en este momento en la verdad del mundo. Hemos llegado al punto de hablar de este tema de la verdad del mundo, de esta vida en la que ustedes y yo nos encontramos, ¿sí? Esta estancia temporal aquí en la tierra que ustedes y yo, o que la Biblia llama el mundo. ¿Cuál es la verdad? Escuchen. ¿Cuál es la verdad de este mundo del que ustedes y yo somos parte al momento en que invitamos a Cristo al corazón? ¿Sí? Ustedes y yo no fuimos sacados de este mundo, ¿sí? Necesito que entiendan esto, es muy importante, porque de esto dependen las almas. ¿Cuál es la verdad de este mundo en el que Dios nos encontró? ¿Sí? Del que ustedes y yo éramos parte, justo al momento en que invitamos a Cristo al corazón. ¿Qué pasa con este mundo en el que ustedes y yo estábamos completamente inmersos hasta la coronilla cuando Jesús entró a nuestro corazón? Hay una gran verdad, ¿sí? O sea, hay algo que ustedes y yo tenemos que tener presente para saber qué tenemos que hacer en esta vida o cómo tenemos que enfrentar esta vida. Ustedes y yo tenemos que entender algo, ¿sí? Cuando Jesús entra al corazón, Él empieza a cambiar nuestra vida. La vida cambia por completo, ¿sí? La forma de vivir y desarrollar nuestra vida en esta estructura llamada el mundo tiene que cambiar por completo. Cambia por completo. Dios la empieza a cambiar por completo. Y este mundo, en lugar de ser el lugar al que nosotros, o donde nosotros nos comportábamos de una forma X, o de muchas formas y todas ellas equivocadas, en lugar de ser esto, ahora Dios espera que este mundo o esta estructura llamada el mundo al que tenemos que regresar, regresemos, pero ya no para seguir viviendo como antes vivíamos, sino que ahora regresemos para contarles a los que todavía están inmersos en ese mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la única razón por la cual ustedes y yo regresamos al mundo. De otra forma, Dios nos hubiera sacado de este mundo en el momento en que hubiéramos nacido de nuevo. ¿Oyeron? La única razón, el único propósito por el que ustedes y yo abrimos nuestros ojos cada mañana con vida es para que regresemos a este mundo y podamos compartir con todos ellos
lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la razón. Regresamos al mundo, pero ya no para participar de lo que el mundo es. Me refiero a todas las estructuras equivocadas. ¿Oyeron? Ahora, cuando ustedes y yo, voy a meterme en esta parte, cuando ustedes y yo nacimos de nuevo, la estructura en la que ustedes y yo vivíamos no se detuvo. El mundo siguió adelante. La vida siguió adelante. Y además de eso, siguió de una manera increíble. ¿Sí? Sus sueños, sus proyectos y sus anhelos no se terminaron cuando invitaron a Cristo al corazón. ¿O sí? El deseo de hacer y alcanzar metas y objetivos no se acabó. ¿Sí? No se detuvo. Empezaron a aparecer, es más, les voy a decir qué fue lo que pasó. Además, pasó algo muy curioso. Empezaron a aparecer sueños, nuevos proyectos, nuevos anhelos. ¿Sí? Ya aún como creyentes. Pero necesito recordarles algo, por eso estoy haciendo este paréntesis. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes y yo olvidamos con mucha facilidad, al igual que la verdad de la que hablamos hace un minuto. ¿Qué quiero decir? Que ustedes y yo olvidamos, ustedes y yo no contábamos con que sus sueños, sus anhelos y sus proyectos que ahora como creyentes están apareciendo en el corazón, esos sueños y esos anhelos también estaban en el corazón de Dios. ¿Sí? No contábamos con que en el corazón de Dios estaban esos sueños también y esos anhelos. No contábamos que entre sus planes y sus sueños estaban los nuestros. Ya me voy a dar a entender. Nunca nos imaginamos que todos los anhelos, los más grandes que habíamos tenido, también estaban en la mente de Dios. Pero solamente hay un detalle en particular. Solamente Él los puede alcanzar. Es lo que intento y por eso me detuve en esto. Los grandes sueños de su vida, de la vida de cada uno de ustedes, que están en el corazón de Dios también, mis sueños, los de ustedes, jamás, escuchen esto, jamás los van a poder alcanzar o realizar si no le permiten a Dios trabajar en sus vidas. ¿Oyeron? Esos sueños no se cumplirán si ustedes no le permiten a Dios cumplir sus planes en sus vidas. ¿Sí saben? Yo tenía... bueno, no sé si hablarles de esto. Bueno, sí, vale la pena. Cuando yo terminé la universidad y entré a trabajar, primero me costó mucho encontrar un trabajo, perdón, me costó mucho encontrar un trabajo estable. Ya cuando lo encontré, pensé que las cosas iban a cambiar. Pensé que ahora sí iba a llegar a la cima, iba a alcanzar las metas, los objetivos, todo el proyecto que yo había planeado para mi vida. Y me llevé la sorpresa de que las cosas iban avanzando más lentamente de lo que yo me hubiera imaginado. Es más, iban tan lentamente que yo llegué a un momento en donde tuve que resignarme y pensar que las cosas, mis metas, nunca las iba a alcanzar. Nunca. Llegó un momento en donde yo dije, Dios, lo que yo soñé, aquellas cosas con las cuales yo soñé, ya no van a ser posibles. Y prácticamente renuncié a eso. Y me dediqué a trabajar como el obrero más, procuré ser el trabajador más fiel, el mejor administrador de las cosas que Dios iba a ir trayendo, pero ya no con aquella ilusión y con aquellos sueños con los que yo había recorrido aquella carrera profesional o alcanzado aquella carrera profesional, y menos con los que había salido ya al mercado laboral. Así es que llegó un momento en donde yo dije, bueno, ya no. Descubrí que en la vida las cosas eran más difíciles de alcanzar que lo que yo pensaba o esperaba. ¿Sí? Y cometí el error de pensar que una carrera profesional me iba a permitir alcanzar todas
estas cosas, pero descubrí muy rápido, muy pronto descubrí que esto no era así, que no era posible. Sí, de hecho, en ese proceso nazco de nuevo, le entrego mi vida a Cristo y las cosas, lejos de mejorar en este sentido, de alcanzar las cosas materiales y de alcanzar las metas y los objetivos, lejos de mejorar, más bien empeoraron. Entonces, como que la cosa iba cuesta arriba y para mí era todavía más difícil entender o pensar en esto, ¿sí? Y además de eso, empiezo a descubrir que toda aquella generación de amigos que se graduó conmigo, sí empezaron a alcanzar y muy rápido las metas que yo tenía. Entonces fueron personas que empezaron a adquirir bienes materiales muy rápido, formaron sus familias muy pronto, muy rápido, se estabilizaron sus vidas muy rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hubo allí en el corazón una molestia, un disgusto, porque yo decía, ¿cómo es que ellos sí y yo no? ¿Sí? ¿Cómo es que ellos ya llegaron allí donde yo quería llegar y yo no he podido hacerlo? Así es que, bueno, eso provocaba algo en el corazón y sobre todo ahora que había empezado este proyecto de mi relación con Dios, pues todavía era más difícil de manejar, porque yo decía, bueno, Dios, ahora sí estoy en orden, ahora mi vida sí está en orden, ya llené todos los papeles, todos los requisitos, ya no tiene por qué no darse las cosas, pero bueno, Dios tenía otros planes y empecé a avanzar en este proyecto hasta que llegó un punto, al paso de los años, donde Dios me invita a servirlo de tiempo completo. Entonces, si las metas, aquellas metas que yo me había establecido ya parecían lejanas, en este momento todavía quedaron más atrás. ¿Sí? Porque yo decía, ahora sí voy a entrar a la vida seria. Ahora sí voy a servir a Dios y esto no es, o sea, esto se dice fácil, pero no es nada fácil. Y en un sentido yo ya entendía, algo conocía, algo sabía acerca de las pruebas, de la estrechez económica, acerca de todas estas cosas que pasa una persona que decide servir de tiempo completo a Dios. En fin, bueno, así es que llegó este punto donde yo acepto este proyecto, este reto, y casi que en el fondo del corazón yo dije, bueno, aquí sí, descansa en paz, descansan en paz todas mis metas, todos mis anhelos, todos mis sueños, esto se quedó atrás para siempre. Bueno, ok, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, y además de eso, en el transcurso del tiempo, al avanzar los años, yo empiezo a toparme con diferentes personas, con amigos del pasado, y descubro que ya están en el lugar donde yo quiero estar. Bueno, en fin, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy, bueno, el otro día, el 5 de noviembre, no sé si lo saben todos, pero el 5 de noviembre, hace 6 años, el 5 de noviembre pasado, hace 6 años, Dios me invitó a este proyecto de servirlo de tiempo completo y ya tengo 6 años viviendo de tiempo completo, sirviendo a Dios. 6 años nada más. Aunque tengo 22 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Pero en estos 6 años, aquellos planes que yo había enterrado, aquellas metas que yo dije, ahora sí que las voy a sepultar, los sueños y todas estas cosas, he empezado a descubrir que Dios, que esto que acabo de decirles, que estaba también en el corazón de Dios. ¿Sí? Que eran parte de los anhelos y los sueños que Dios tenía para mí. Mis sueños, mis anhelos y mis metas estaban en el corazón de Él, solo que yo no entendía que solamente Él las podía realizar, solo Él las podía cumplir, no yo. Así que yo tenía que establecer una correcta relación con Él
y darle la oportunidad a Él de ordenar mi vida, porque de esa forma, alcanzar aquellas metas simplemente iba a implicar nuevos problemas a la lista que ya era enorme de problemas en mi vida. ¿Sí está claro? Así es que después de estos 20 y pico de años de haberle entregado mi vida a Él y después de este entrenamiento intensivo que ya lleva 6 años, empiezo a descubrir que Dios está resucitando, levantando de entre los muertos todos estos sueños y proyectos que yo tenía. De tal forma que les puedo confirmar hoy este, con una profunda gratitud en el corazón. Les voy a decir lo que les voy a decir. De todas las cosas con las que yo soñaba, una familia, una esposa, hijos, poder sostener dignamente a mi familia también. Cuando yo digo esto, yo creo que Dios está sosteniéndose la panza en el cielo en este momento diciendo, este pobre no sabe lo que está diciendo. O sea, no hay nadie, no, dice los salmos y los proverbios, dice ciertamente no hay ninguno de cuantos esperaron en él que haya sido confundido o que haya sido avergonzado. Quiero decir que si yo creo o ustedes creen que entregaron algo, porque en un sentido yo entregué 8 años, 7 años de una carrera que me costó, ustedes no saben cuánto. Bueno, fue tan difícil para mí que la razón de mi conversión fue mi carrera. Yo me convierto, le entrego mi vida a Cristo porque estuve a punto prácticamente de tirar al basurero mi carrera profesional. Llegó un punto en donde yo ya había desechado por completo terminar mi carrera profesional, porque ya no podía. La inestabilidad emocional en la que vivía, la vida tan deteriorada en la que vivía, no me iba a permitir alcanzar esto. Así es que yo prácticamente ya había desechado esto, ¿sí? Y Dios empieza a restaurar todas estas cosas, a levantar todas estas cosas una vez que yo nazco de nuevo y vuelvo y repito, hoy cuando yo pensé que había entregado todo lo más valioso que yo tenía, refiriéndome a una carrera, tantos años de estudio, tantos años de sufrimiento, etc. Cuando yo pensé que entregué todo lo más valioso, Dios dijo, te vas a dar cuenta, te voy a confirmar en menos tiempo de lo que piensas que lo que entregaste no es nada comparado con lo que yo te voy a dar. ¿Sí? Y hoy, tan solo 6 años después, tengo prácticamente todos. Hay solamente una cosa, refiriéndome a las cosas materiales. ¿Sí? Ya ni hablar, o sea, ahora entiendo, y lo entiendo perfectamente, que la vida de todos aquellos que yo iba viendo, avanzando, materialmente hablando, a lo largo del tiempo, ni siquiera es una sombra de mi vida, ni siquiera una mala sombra, para que me entiendan. O sea, mi vida es millones de veces mejor y superior a la vida de todos ellos juntos. O sea, la vida de todos estos muchachos y compañeros y amigos ni siquiera alcanza a llegar a los tobillos de lo que hoy Dios me ha dado a mi vida, ¿sí? Lo que ha hecho de mi vida. Pero en términos económicos, que fue la razón por la que empecé a hablar, en términos materiales, de todas las cosas que yo planeé alcanzar, si pudiera decir algo, solamente hay algo que no he logrado alcanzar, o que yo creo que todavía no es el tiempo, pero que posiblemente Dios me vaya a dar. Aunque hay sombras en el futuro o en el corto plazo que yo puedo ver, donde yo puedo distinguir y ver y decir, mira, ahí está la respuesta. O mira, ahí vienen, aunque no las veo, no veo el contorno con tanta definición como me gustaría verlo, pero puedo ver una sombra de lo que yo creo que Dios todavía me debe. ¿Sí?
pero es lo único. Fuera de eso, todo lo demás, absolutamente todo lo demás que yo he anhelado en el corazón, todo y mucho más me lo ha dado. No me ha quedado debiendo nada. En este momento, en este punto de mi vida, yo puedo cerrar el capítulo de mi vida en este mundo, abrir los ojos en el cielo y decirle a Dios, Dios, sabes que no me debes nada, absolutamente nada. Estoy profundamente agradecido. Mi corazón está lleno de gratitud. Disfruto mi vida, amo todo lo que Dios me ha dado, mis hijos, mi esposa, la casa, los amigos, la iglesia, todo. ¿Sí? Así es que cuando ustedes le entregaron sus vidas a Cristo, Dios no se olvidó de sus planes, de sus sueños y de sus anhelos. No lo ha hecho y no lo va a hacer. Lo que pasa es que Él es el que los va a realizar. No son ustedes ni soy yo. Y esto lo va a hacer en una correcta relación con Él. Así es que los que están en este proyecto de estudiar, de alcanzar metas, objetivos, no crean que Dios es un obstáculo para esto. No. Dios es el medio que va a permitirles alcanzar esto. Sin Él no lo van a lograr. ¿Oyeron? Ok. Vamos a terminar aquí porque ahora sí ya me extendí. Y la otra semana terminamos. Perfecto. Vamos a dar gracias para terminar esta noche. Padre, gracias. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente. Hubiéramos querido que todos estuviéramos, hubiéramos querido ver este lugar lleno, pero tú sabrás cuándo hacerlo. Tú sabrás cómo hacerlo también. Como decía hace tan solo un minuto, tú no me has quedado debiendo nada y tú sabes por qué las cosas hoy transcurren y suceden y ocurren como lo están haciendo. Así es que solamente vamos a dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer, a buscarte con todo nuestro corazón, a pasar tiempo contigo, a hacer tu voluntad, a agradarte, que nuestro objetivo principal en la vida sea agradarte, servirte, hacer tu voluntad. No hay otra libertad más grande y más maravillosa que podamos disfrutar cuando conocemos esta maravillosa verdad, tu verdad, que no sea esta de servirte y de hacer tu voluntad. Es lo único que satisface, como ya lo vimos y entendimos. Así es que, por favor, danos la gracia, danos el impulso, danos la fortaleza, danos el entendimiento que necesitamos. Nuestro corazón a veces está tan lleno de necedad que perdemos de vista todas estas maravillosas verdades y perdemos de vista todas estas cosas que tienen valor eterno. Y nos ahogamos en las cosas de este mundo, nos perdemos, nos extraviamos y peor aún nos distraemos hasta el punto de que llegamos a adormecernos, llegamos a ser completamente indiferentes a todas estas metas y objetivos espirituales que en algún momento, de los cuales tú en algún momento llenaste nuestro corazón. Vuelve a despertarnos, vuelve a levantarnos, vuelve a llenar de fuego, de pasión, de entusiasmo nuestra vida y vuelve a guiar en la dirección correcta nuestros pasos. Por favor, gracias por esta tarde, por esta noche. Guárdanos. Una vez más te vuelvo a pedir que te acuerdes de la salud de doña Mari y de Claudio y la restaures. Y que más tarde o mañana por la mañana puedan descubrirse con nuevas fuerzas, con una nueva energía, con un nuevo impulso en sus vidas, por favor. Gracias por este lugar, gracias por abrirnos las puertas de esta casa, gracias porque entre todas estas cosas que nunca nos imaginamos estar en un lugar como este y te damos gracias por las puertas que nos has abierto.
y te pedimos de paso que nos des la oportunidad de aprovecharlo de la forma correcta, por favor. Guárdanos esta semana que viene y tráenos el próximo sábado con nuestro corazón lleno de expectativas y lleno de aliento, por favor. Te damos las gracias y te hemos pedido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerda